para recibir a la doctora Leticia Calderón Chelius. Déjeme buscar esta información que me parece muy importante. Déjeme presentarle esta información relacionada a los ataques en contra de hermanos migrantes. Me parece importante que ya se haya identifican a los miembros del Instituto Nacional de Migración que atacaron a migrantes. Y bueno, para hablar de precisamente este tema y más, saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius. Mire, hay que decirlo con todas sus letras, qué bueno que ya los identificaron, qué bueno que ya los suspendieron, pero que los lleven ante las autoridades, porque este mando medio que le dé una patada en la cabeza a un migrante es un criminal, y eso deben de castigarlos las autoridades correspondientes. No nada más aplaudamos que lo suspendieron, que lo retiraron de su cargo. No, vamos con todo para que entiendan los miembros del Instituto Nacional de Migración, los agentes que pudieran tener una visión así de violenta, que las cosas ya cambiaron, que hay cero tolerancia. Saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora. Doctora, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Pues te estoy oyendo ya con todas las noticias al día y aquí pues encantada de comentar lo que alcancemos a decir. ¿Cómo ve esta agresión? Si bien es cierto, también podemos criticar algún cerco no violento que hizo la Guardia Nacional, y hay imágenes ahí de padres, de hombres que llevan a sus niños en brazos y que pues reflejan el drama de los migrantes. Yo sí quiero diferenciar un muro que hacen los miembros de la Guardia Nacional, que es no violento, a las agresiones directas de estos elementos del Instituto Nacional de Migración. Muchas personas pueden decir, oye, ¿y qué tal si se portó violento el migrante antes de la agresión? Me pueden decir lo que quieran, pero nadie merece ser pateado en la cabeza como lo que vimos en estas imágenes, doctora. No, Vicente, estamos frente a una situación extrema de la que se ha hablado mucho tiempo. Déjame decirte que el Instituto Nacional de Migración es una de las instituciones peor calificada por su desempeño desde hace unos 10 años. Tú recordarás tal vez en algún tiempo al padre Solalinde hablando muy fuerte y muy directo respecto al desempeño del INAMI, y por tanto no es una cosa que es de ahora. Obviamente hubo un cambio y se esperaba realmente, digamos, una actitud distinta. Pero desafortunadamente, y eso, bueno, yo lamento mucho decirlo, pero en este tema no hemos visto un cambio que realmente nos lleve a ver cosas distintas, porque, por ejemplo, se ha mantenido todo un uso de palabras que esconden en el fondo otras cosas que realmente son. Por ejemplo, se habla estaciones migratorias, y mira, Vicente, parte de la queja de la gente que caminó es que llevan, si no meses, por lo menos ya varias semanas detenidos en estas estaciones migratorias que acaban siendo cárceles. Y una violación a los derechos humanos a nivel internacional es justamente la retención de una persona cuando no tiene una razón de ser, no hay una penalización que lo obligue a estar ahí en un lugar donde no quiere estar, Vicente. Eso en un léxico criminal, digamos, sería un secuestro. Y eso es lo que estamos viendo y es parte de lo que esta gente estaba experimentando. Tenían semanas, muchos de ellos ya con trámites iniciados, pero con este argumento, y ningún mexicano me dejará mentir, porque todos lo hemos vivido en algún momento, esto donde una autoridad simplemente te dice, hágale como quiera. Bueno, esta gente, hágale como quiera, pero además encerrada. Entonces, fue pasando el tiempo, la presión se empezó a poner muy seria, y fíjate que en México, hasta que no brinca el asunto, hasta que el tema migratorio no es muy grave, no nos damos cuenta, no le damos seguimiento, no lo estamos viendo de cerca, y entonces, ahora sí, bueno, avanza esta gente. Y yo hablaba del Instituto Nacional de Migración, Vicente, porque desafortunadamente lo que vimos, bueno, pues se grabó. Imagínate lo que no vemos. O sea, ese es el punto. Y peor tantito, es obvio que claramente se identifica con las cámaras, además,
a un par de agentes que ya fueron destituidos. Esta es una de las primeras decisiones que está tomando el nuevo secretario de Gobernación, ¿eh? Ojo con esto. Estamos viendo aquí una reacción que es interesante. Sin embargo, si nos vamos con la finta de que se trata de un mal agente, un mal servidor, nos quedamos por encimita, porque estamos hablando de algo realmente estructural que tiene que ver con nuestra política de inmigración, Vicente. Y tú le atinas. Así hubiera sido lo que sea, la persona que está, digamos, intentando pasar o que se ponga muy bravita o lo que sea, no tiene por qué ser agredida y menos en esa dimensión. El Estado tiene el derecho del uso legítimo de la violencia, efectivamente, pero de ahí al uso indiscriminado, abusivo y excesivo de la violencia no tiene ninguna razón de ser en un Estado democrático, Vicente, y esto no es la primera vez que lo vemos, no es la primera vez que se acredita como una falta muy grave de agentes de migración, y por eso sí creo que hay que decirlo, bueno, con la crítica que tiene que tener un gobierno que además está, digamos, abierto a se supone hacer cambios en este tema que tiene que ver con los derechos humanos. Muy lamentable la situación, Vicente, y no nos podemos quedar callados, ahora sí que sin censura, frente a este tema, Vicente. Claro que no nos vamos a quedar callados, como no nos hemos quedado callados sobre los abusos de agentes de la patrulla fronteriza contra nuestros hermanos del lado estadounidense. Permítanme